Muy buenas noches, Andrés, y estimados y estimadas estudiantes, sean bienvenidos todas y todos a este conversatorio. Hay una temática muy especial. Les habla Fabián Salazar, docente del Diplomado en Gestión del Desarrollo Económico Local. En esta oportunidad vamos a estar dialogando sobre el marketing territorial como una alternativa para activar justamente el desarrollo económico local en nuestros territorios, y contamos con la participación de dos invitados muy especiales, expertos en esta temática desde los niveles gerenciales y académicos. Entonces vamos a presentar un poco a nuestros invitados. Se trata de Gabriel Mazo y Felipe León. Gabriel es gestor social, cuenta con amplia experiencia en el medio audiovisual como comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó, gestor de proyectos locales y regionales, productor, guionista y director, además un emprendedor y un apasionado por este tema del marketing territorial, y sobre el cual nos estará compartiendo experiencias muy puntuales el día de hoy. Y Andrés Felipe León, economista con una maestría en ordenamiento urbano y regional, docente e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Gran Colombia, docente a nivel de pregrado en estos temas de gestión del territorio colombiano y ordenamiento territorial. Antes de iniciar, queremos compartirles básicamente la agenda de hoy, que giraría alrededor de dos elementos puntuales. El primero sería una primera parte de alrededor de 40 minutos, donde abordaríamos unas preguntas orientadoras que se realizarán alrededor de la temática, y al final un espacio para la participación de los estudiantes a partir de preguntas que quieran formularle a nuestros dos invitados. Muy bien, entonces vamos a abrir este espacio de diálogo conociendo a fondo de la mano de nuestros expertos el alcance del marketing territorial. ¿Qué entendemos por marketing territorial? ¿Cuál sería la relevancia que tiene en nuestras sociedades contemporáneas? ¿Por qué es importante y de qué se trata el marketing territorial? Vamos a darle la palabra a Gabriel para que nos pueda orientar sobre estas dos cuestiones fundamentales. Muy buenas noches para todos. Gabriel Mazo, desde Medellín, un habitante de este territorio antioqueño que por algún motivo en el tema audiovisual pues se enroló tanto que quiso seguir haciéndolo en distintos ámbitos. Y para comenzar pues con la pregunta base, que es el tema del marketing territorial, con la premisa más básica con la cual podemos definirla, es el tema de la concepción del territorio y de sus valores cívicos, culturales, naturales, patrimoniales en perspectiva de venta, ¿cierto? Que no nos asuste esa palabra venta, ni lo usemos en el tema mercantil, por más que efectivamente lo que pretendemos con este cuento de crear contenidos, programas, proyectos, es precisamente vendernos como lo que somos y como lo que hacemos. Es la premisa que transversaliza, digamos, cualquier proyecto que se enfoque en el marketing territorial, teniendo también como una idea base, y es todo el tema de la apropiación consciente de la identidad local y su proyección fuerte, concisa y atractiva al mundo. Es decir, toda vez que estamos en situación de vender territorio, lo primero que debemos hacer es tener una apropiación de manera consciente de lo que somos, de esa identidad, de lo que hacemos igualmente, y nunca de espaldas a ningún actor institucional, social. Siempre jugando de la mano con lo público, lo privado y la comunidad. Sin ningún elemento de esta tríada, pues considero que es un proyecto más, pero toda vez que la comunidad sobre todo interiorice el valor de lo que es, de su identidad, su idiosincrasia, a partir de ahí se gestan los proyectos de marketing territorial, el cómo nos vendemos. Y la última acotación para que siga pues Andrés y también como su enunciado principal del tema de marketing territorial, es todo el tema que hoy, digamos, confluye en la capacidad competitiva del sistema territorial,
en el último tiempo la concepción del espacio geográfico sea como competitiva. Entonces, digamos que una pregunta también retórica es ¿qué estamos haciendo los territorios, llámese veredas, pueblos, ciudades o departamentos, para vendernos, ¿sí? Para dentro de ese sistema territorial atraer al interno esas fuentes de recursos? Pues finalmente usamos como vitrinas de lo que es nuestro territorio. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Y desde la perspectiva académica, profesional, consultoría, ¿qué elementos podríamos dar alrededor de estas dos preguntas? Muy buenas noches para toda la audiencia. Saludos a las territoriales, al público de Canadá, al público de Perú, a La Guajira, por ahí que tengo conocimiento que están algunos estudiantes allí. Un saludo para todos y al staff en general. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Cabe decir que este tema del marketing territorial es tremendamente fundamental para la comprensión de lo que es no solamente el desarrollo en cualquier ámbito o dimensión, sino del desarrollo económico, más precisamente el desarrollo territorial. Pero entonces quiero remontarme a algo muy importante, y es que el marketing territorial tiene una concepción, unos antecedentes muy interesantes y muy importantes que todos debemos tener, digamos, en la agenda, no solo a nivel académico, sino a nivel experimental. Eik Anderson, de Suecia, experto territorial, habla de la ciudad futura en 1985 y nos dice que como fundamento del marketing territorial tenemos la creatividad, aunque el término marketing territorial quizás no lo asociaba directamente en el lenguaje como marketing territorial, pero hablaba de algo que se llama la promoción y el posicionamiento del territorio como un producto histórico o un producto moderno, pero que siempre tenía una cosa, y es que estaba en función y el para de la sinergia positiva a nivel territorial en sus diferentes escalas. Es decir, de alguna manera se pensaba tanto las ciudades, estudiarlas, planearlas y renovarlas con una visión de ciudad futura a través de la creatividad y a través de la innovación. El marketing tiene su fundamento ahí. En ese sentido, podemos pensar que en diferentes escalas territoriales, a nivel nacional, regional, local, y algo muy importante son los lugares, como nos dice Saskia Sassen, son espacios y puntos de encuentro que de alguna manera posicionan o dan vida en el contexto global a los diferentes territorios. Entonces, partamos de que el marketing territorial tiene dentro de sus objetivos la promoción y el posicionamiento del territorio, ya sea como un producto histórico o moderno, y cuando hablamos de un producto se refiere a un producto como un producto económico inicialmente, aunque pues tiene otras consideraciones, pero principalmente como un producto económico para traer no solo la inversión, sino para posicionar de alguna manera ya las inversiones existentes, sostenerlas en el tiempo. Bien, lugares, territorios, resultados históricos, identidad, sinergias de los actores, estas palabras que han configurado, que están alrededor del marketing territorial, como esa estrategia también que hoy en día viene marcando la pauta en muchos procesos de desarrollo económico local, nos conduce a que podamos hoy conversar sobre esa relación existente entre marketing territorial y desarrollo económico local. Y quisiéramos que el profesor Felipe nos acompañara iniciando con sus apreciaciones sobre esta pregunta alrededor de la relación entre marketing territorial y desarrollo económico local, en el entendido que este proceso de desarrollo económico local está en función de las realidades, de los objetivos de desarrollo y de los recursos locales, pero existen formas muy específicas en las cuales se lleva a cabo este proceso. Entonces, consultar un poco sobre este papel y esta relación entre estos dos constructos, entre estos dos conceptos. Nos es importante tener en cuenta que el marketing
no solamente se trata de la promoción o posicionamiento del territorio como un producto histórico moderno a función de la economía, sino también es de alguna manera para integrar en el proceso globalizador las diferentes industrias que existen en el mundo. Y cuando me refiero a integrar las industrias, se refiere a posicionar ciertas ciudades, municipios, sectores que tienen una característica, puede ser industrial, literaria, cultural, artística, asociadas al cine, al tema artesanal, patrimonial, la moda, los servicios, el tema de la gastronomía, los negocios, el turismo. Es decir, si revisamos el tema de la UNESCO, cuando habla, por ejemplo, la red de ciudades creativas, que es algo muy interesante, nos habla de ciudades como Buenaventura y como Popayán, que han sido incluidas dentro de la red de ciudades creativas, que no es muy fácil posicionarse como ciudades, parte de la red de ciudades creativas que pueden llevar no solo el logo de la UNESCO, sino de alguna manera una representatividad a nivel internacional, es decir, un posicionamiento, porque en cuanto a términos de la inversión, hacer parte de todas estas estructuras de redes de ciudades de diferentes tipos, en este caso la red de ciudades creativas, posiciona a estos territorios, no solo al país, en este caso de Colombia, sino posiciona a estas ciudades y a sus departamentos como una apuesta a la sostenibilidad y la inclusión social, que era, pues, digamos, principalmente el objetivo que la UNESCO quería ofrecer. En el caso de Buenaventura y Popayán, muy interesante porque hacen parte de la red de ciudades creativas por el tema de las tradiciones gastronómicas y los productos gastronómicos, considerados no solo tradicionales, ancestrales casi, sino absolutamente particulares frente a otras ciudades. Entonces por eso le llaman, en este caso, hacen parte de la red de ciudades creativas de UNESCO, que, repito, para ser parte de esta red de ciudades no solamente hay que tener, digamos, una característica particular que atraiga no solo el público nacional e internacional en un aspecto de la industria, del arte, de la gastronomía, etcétera, sino que las ciudades creativas también pueden de alguna manera presentar temas culturales muy interesantes, en este caso la gastronomía, con lo que es el tema ancestral, el tema asociado en el caso de Buenaventura a las poblaciones africanas que llegaron obviamente en la conquista como parte de la esclavitud, y que de alguna manera permearon la gastronomía de nuestro país obviamente, y en este caso Buenaventura tiene esta apuesta como parte de la red de ciudades creativas, que digamos que es algo muy importante, una declaración muy importante de Naciones Unidas para la ciudad de Buenaventura y obviamente para Popayán, porque en este caso fue la primera en lo que es desde 2004 en las ciudades creativas en la categoría asociada a gastronomía, que es algo tremendamente importante porque no habían antes de otros países declarado de gastronomía, sino por ejemplo para el tema de industria del cine, para la industria de artística, etcétera, para diferentes ámbitos de lo que son las ciudades creativas y como tal del posicionamiento de los territorios. En ese sentido, también quiero decir que, digamos que hay, ustedes se preguntarán, digamos, el marketing territorial, ¿qué fundamento tiene asociado al tema de, digamos, de la ciudad? Porque es que nosotros hablamos de marketing territorial, estamos hablando de marketing territorial, y no podemos dejar a un lado que el marketing territorial no solo nace, sino necesita explicarse desde tres elementos que puede tener un territorio o una ciudad. El primero, que se llama la infraestructura; dos, la estructura; y tres, la supraestructura. Cuando nos referimos a la infraestructura, desde el punto de Jan Gottman, un geógrafo muy reconocido, importantísimo en el ámbito de desarrollo urbano, regional, territorial, nos habla de que la infraestructura son todas esas características culturales, patrimoniales, históricas que tiene un territorio y que digamos que de alguna manera lo caracterizan en un proceso identitario. Es decir, como muy bien por ahí el profe lo mencionó, son características locales, digámoslo así, en términos locales. Está también la estructura, que es, digamos, básicamente las características morfológicas básicas y de funcionalidad que tiene un territorio, y la supraestructura, que se refiere netamente o principalmente más bien a lo que es la simbología de los territorios. En ese sentido, el marketing territorial captura los elementos de la infraestructura, o elementos de la estructura, o elementos de la supraestructura.
De la infraestructura que toma, los temas ancestrales, patrimoniales, arqueológicos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, como por ejemplo una ciudad de patrimonio histórico, en el caso del centro histórico, patrimonio cultural, eso sí lo que llamamos los distritos culturales. También, por ejemplo, tenemos en el caso de Santa Marta, todo el tema de la cultura tairona, como parte digamos, de esa infraestructura, es decir, como esos procesos identitarios que tienen las regiones. Como estructura, digamos, podemos mirar, aquellas ciudades que por sus tecnologías de transporte, etcétera, se pueden considerar atractivas. Caso Bogotá, Medellín, que tienen la infraestructura física para el desarrollo de actividades comerciales, etcétera. También, por ejemplo, en el caso de Cartagena, como todos conocemos, una ciudad de convenciones, de negocios internacionales, sede internacional latinoamericana, suramericana, de diferentes eventos, básicamente políticos y asociados a lo que es la inclusión de los países en el tema del desarrollo económico. Y también tenemos algo tremendamente evidente que todos va a ser muy fácil relacionar, y es la supraestructura, los símbolos. Entonces, ¿a dónde va con los símbolos? Ustedes todos saben, por ejemplo, por ejemplo, para un país, por ejemplo, Perú, lo que significa Machu Picchu para Perú, lo que significa, por ejemplo, para París, su Torre Eiffel, lo que significa para Italia, el Coliseo Romano, lo que significa para la misma Italia la Torre de Pisa, etc. Entonces, en conclusión, hay que analizar que el marketing editorial se agarra de lo que es la infraestructura, la estructura y la supraestructura, que son los elementos de un territorio, de una ciudad, que le permiten agarrarse de lo histórico o ser creativo e innovar para posicionar, o sea, crear nuevos espacios en el marketing. Muy bien, Felipe, muchas gracias, porque estos elementos que has dado justamente van en la dirección de aquello que conocemos como desarrollo económico local, y es justamente ir más allá de esta generación de valor económico para incluir aquellas manifestaciones del entorno, considerar esos patrones culturales, factores ambientales, todos estos elementos que también de alguna manera están atravesando la construcción y la consolidación de los territorios. Vamos a darle la palabra ahora a Gabriel, porque justamente de algo que puede ser de principal interés para nuestros gestores locales de desarrollo económico en los territorios son aquellos pasos o aquellas directrices que podríamos tener al momento de implementar un instrumento puntual de marketing territorial, como son justamente las marcas territoriales. Entonces, queremos avanzar en este conversatorio alrededor de cómo construimos o cómo podríamos construir una marca territorial. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, 3 factores a tener en cuenta para avanzar en este proceso y que nos permita en los territorios colombianos aportar al desarrollo económico local? Retrotrayendo todo lo que el profe Felipe León acaba de aportarnos, muy importante todas esas valoraciones que se hacen de tema de infraestructura, estructura y supraestructura, aterrizándolo un poco, digamos, al campo, en este caso regional, municipal, que es el área donde yo me he desenvuelto en los últimos 5 años de ejercicio de lo que es marketing territorial, puesto en gestión de algunos proyectos que primero sí promocionen territorio, destino, pero que también vendan ese mismo territorio, ese destino. Puedo dar unos pasos que a mi juicio aportan a esa construcción de marca, indistintamente de lo que se quiera vender, ¿cierto? Suponemos que todo es territorio, pero hay unos elementos clave que identificar. Lo primero es hacer una mirada introspectiva del territorio, mirar hacia adentro, de una manera también muy consciente. Llegar a un inventario, llegar a crear un inventario de esos valores cívicos, culturales, naturales, patrimoniales, que un poco están representando lo que decía el profe de infraestructura, estructura y supraestructura, en perspectiva de venta, ¿cierto? Susceptible de contarnos algo, de contarnos lo que somos realmente. Ese como, digamos, como primera premisa. Luego considero que hay que poner en valor esos principales hallazgos. Ponemos en valor esos principales hallazgos
y trabajamos, digamos, fuertemente en la asimilación de esos mismos hallazgos que son pues por parte de la comunidad. En ese reconocimiento, en esa valoración, en el sentido de pertenencia que alojemos en dichos hallazgos, en dichos elementos que hablen por nuestra identidad, digamos que vamos a encarnar la identidad con la cual debemos partir a mercadearnos, ¿cierto? Ponerlo como una analogía es ponernos el espejo, ¿cierto? Nos ponemos el espejo, nos miramos y en ese momento de manera consciente miramos quiénes somos y qué imagen vamos a proyectar. Entonces la tercera, digamos, el tercer escalón que podemos ascender sería ese precisamente. Proyectamos dichos valores a través del vehículo conveniente que lleve esa marca hacia el destino, y cada comunidad, digamos, que podrá enfrentar su propio desafío para llevar a cabo ese proceso que defina esos potenciales únicos que aprendió a reconocer, únicos, auténticos, propios además, y lo hará de la manera más innovadora. En el caso personal, he utilizado en algunos casos el café, ¿cierto? Como siendo el producto originario del municipio y el que representa la economía local y la identidad cultural. Entonces el café es representante, y a partir de ahí del municipio el cual estaría trabajando, y a partir de ahí serían una cantidad de variables, de proyecciones de marca, primeramente, que hablan por sí solas. La bicicleta es otro, y más adelante tendremos oportunidad de hablar específicamente de este caso. Es un vehículo que me mueve por todos esos hallazgos identitarios que permitieron hacer una construcción, primero una deconstrucción, luego una construcción de mi territorio. Luego, trayendo a colación algunos factores que debemos tener en cuenta para construir marca territorio. Considero que la primera y más importante es que garantiza pues el éxito de una buena proyección de construcción y proyección de marca, viene siendo la articulación, lo dije en la primera intervención, de lo público, lo privado y la comunidad, con conocimiento de causa, lo digo, porque en los proyectos que hemos gestionado en los diversos municipios en los que he trabajado en el occidente de Antioquia, la falta de uno de los actores interinstitucionales, digamos que no permiten el buen trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo es siempre de cara a la comunidad. La comunidad debe saber, debe interpretarse, pero debe ser consciente de que lo que estamos haciendo es un trabajo de construcción y construcción de nuestra propia imagen para luego proyectarla, ¿cierto? Otro factor a tener en cuenta para la construcción de marca es poner en valor esos elementos que identificamos. Hablamos ahorita, les comento un poco de lo propio, lo único, lo auténtico. Nada debe ser prestado, ningún valor, digamos, colindante de nuestro municipio vecino, nuestra región vecina, nuestro departamento vecino, pues deberá ser interpretado también como propio. Entonces esa exploración que se haga en comienzo es muy importante para luego poner en valor esos elementos encontrados. Y otro factor, digamos, que podríamos tener en cuenta en la construcción de marca territorio, el de fijar el compromiso de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos. Es decir, siempre la construcción de la marca territorio, su uso debe estar orientada, y creo que es, digamos, la razón de este seminario, en perspectiva del desarrollo sostenible, por ende al desarrollo económico local. Nada tendrá pues validez y justificación si hay otros fines, digamos, que justifiquen ese proyecto. En este caso, pues los que yo hago, los proyectos, digamos, recreativos, que un poco los vamos a conocer ahorita, culturales, como el caso del Festival de Gastronomía que acabamos de terminar en Santa Fe de Antioquia y que tiene mucho que ver con lo que el profesor Felipe León habló de ciudades creativas. Lo hicimos en Santa Fe de Antioquia este fin de semana que pasó. Siempre van orientados, repito, en la perspectiva del desarrollo de las comunidades. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por estos pasos alrededor de cómo construimos marca territorial y aquellos 3 factores cruciales a tener en cuenta en estas dinámicas.
Y quisiéramos que a partir de estos elementos que nos has dado, abordemos a continuación una última pregunta, y es a partir de esa experiencia que has venido construyendo a lo largo de estos años, con los aciertos, también desaciertos, con unos logros muy puntuales, nos pudieras dar algunos tips, algunos elementos de reflexión a la luz de un caso específico de construcción de marca territorial, de una experiencia exitosa de marketing territorial. El tema de Bicitravesía Cañas Gordas, digamos que es el penúltimo de los proyectos que hemos ejecutado en algunos de los municipios del occidente de Antioquia, el cual pues he liderado, y tiene que ver precisamente con mercadear territorio y enseñarlo en una bicicleta, ¿cierto? Primeramente debo decir que a este proyecto le antecede otro que se llamó Hecho en Cañas. Este proyecto se está realizando en un área geográfica del occidente de Antioquia, occidente medio lejano, se llama Cañas Gordas, un municipio con una población estimada de 16.000 habitantes, en el cual hicimos un trabajo muy bonito, primero de identidad local. Lo que hicimos fue visibilizar a los productores locales y desentrañar esas tradiciones gastronómicas, culinarias y productivas del municipio, para mostrárselas al municipio mismo, al pueblo, ponerles el espejo, como dije ahora, y decir, esto somos y esto hacemos. Ahora, con mucho orgullo, con mucho sentido de pertenencia, vamos primero a sentir que somos esto y segundo a proyectarnos. Esa fue como la fase preliminar de lo que luego fue Bicitravesía. Se hizo durante los años 2013, 2014. Luego, 2014-2015, luego en 2016 comenzamos con el tema de Bicitravesía, que fue llevar a algunos visitantes. En principio pues fuimos muy cautos y pensamos que iban a ir 50, 60, 70 participantes ciclomontañistas de Antioquia, a que recorrieran nuestro territorio y desde su perspectiva se llevaran un pedacito de pueblo. Esa era como la gran premisa. Digamos que con la sorpresa de que en comienzo un evento montado desde el orden privado, con el apoyo también interinstitucional, logramos llevar 130 personas por su propia voluntad y cuenta, que incluso databan del centro del país. En gran parte lo que movió el evento no era el recorrido como tal, no era el hecho de competir, porque era el hecho de tener una interacción con el habitante local, ¿cierto? La calidad de nuestros campesinos y pobladores locales de Cañas Gordas. Digamos que ese patrimonio verde que tenemos en el municipio, la oferta agrícola, la oferta gastronómica que posee el territorio, fue lo que cada ciclomontañista fue descubriendo a su paso, y el elemento que atrajo masas posteriormente en los demás eventos. Al segundo y tercer evento se duplicó por dos los participantes, al punto de que en agosto de este año hicimos la tercera versión, tuvimos cerca de 600 participantes, unos 400 acompañantes, y logramos que Cañas Gordas, un municipio que nomás tiene 333 camas reservadas pues para sus escasos huéspedes, estuvieran llenas. Y no solo eso, sino que adoptáramos una modalidad de posadas campesinas o viviendas campesinas que respaldaran todo el tema de pernotar a estos ciclomontañistas. En el caso de la presente versión, tuvimos ya la oportunidad de unir dos territorios, dos municipios, Cañas Frontino y Cañas Gordas, con unos impactos económicos muy positivos. Tuvimos cerca de 1.200 visitantes que dejaron una muy buena economía a restauranteros, hoteleros, parqueaderos, y lo mejor, bajo una propuesta que se hizo de eso que descubrimos en el primer proyecto hecho en Cañas, que era tener trapiches comunitarios, que era tener centros de caficultura,
y unidades productivas que eran visibles primero para los moradores del mismo municipio, ahora las enseñábamos a nuestros visitantes. Entonces no solo se convirtió en una experiencia de ciclomontañismo como tal, sino que en la previa y posteriormente al evento, la gente se nos quedó, digamos, pernotando, viviendo un poco lo que era el municipio en su realidad, cultivando con los caficultores, moliendo caña con los paneleros, y así cada quien, digamos, que buscó un atractivo que desde siempre lo hemos tenido, pero que del proyecto inicial, de hecho en Cañas, ayudamos a visibilizarlo, que la comunidad se empoderó y entendió que era una gran herramienta para generar turismo también. Entonces aquí viene la premisa que hablábamos ahora, de todo de conducir también al desarrollo económico local, nunca hacerlo de espaldas como a las comunidades, y de alguna forma pues entender que a través de una bicicleta como elemento, como vehículo, movilizamos toda una marca territorial, en este caso Cañas Gordas, en el occidente de Antioquia. Gabriel, escuchar esta experiencia es lo más motivante, porque además coloca en contexto y nos sitúa en dirección a la identificación justamente de esos elementos específicos de los territorios, como tú bien lo mencionas, no en una perspectiva de copiar o de imitar lo que vienen haciendo otras zonas, sino que sea un ejercicio muy territorial, de reconocimiento, de sentido de pertenencia y de activación también de esas fortalezas y potenciales únicos de una zona. Entonces, esto nos ha permitido dejarnos aquí en las mentes, y supuestamente, digamos, este debería ser como un referente para nosotros en términos de identificación de elementos para la construcción de una marca territorial, hacer marca territorial. Sin embargo, yo quisiera darle la palabra ahora a Felipe, porque como tenemos también lo que es y los elementos específicos, contextuales, y esta experiencia fantástica de Bicitravesías Cañas Gordas, también nos gustaría conocer desde la experiencia, qué podríamos decir desde la investigación, desde la proyección académica, lo que no es marketing territorial, o si le pudiésemos sumar a esto, qué elementos deberíamos evitar, qué aspectos deberíamos evitar para no salirnos de lo que en realidad es este marketing territorial. Entonces, le cedo la palabra a Felipe para que pueda complementarnos esta idea. Bueno, primero quiero retomar algo que Gabriel precisó, y es la sinergia positiva, es decir, la relación existente entre lo que es las autoridades locales, la comunidad, la empresa, con un fin positivo. Si no existe estos tres elementos con un fin positivo, de entrada ya entendemos qué es lo que no es marketing territorial. Cuando hay una ausencia neta de la autoridad local en la participación, cuando hay una ausencia también del empresario, o cuando hay también una ausencia de la misma comunidad. Y cuando me refiero a ausencia, me refiero no solamente a la presencia física, sino también a, de alguna manera, la participación activa, no pasiva, la participación activa de los diferentes actores. Entonces, de entrada ya sabemos, podemos saber que no es marketing territorial, porque estos elementos de la sinergia positiva son estructurales para definir lo que es. Entonces vamos a dar unos ejemplos muy generales, y luego vamos a hacer uno muy específico. En primer lugar, lamentablemente, hemos encontrado en diferentes países, más que posicionamiento de marca positiva, ha tenido un posicionamiento negativo, pero no porque las autoridades locales lo quieran, ni porque seguramente la comunidad lo quiera, porque seguramente hay unas redes empresariales o redes de mafia, porque digamos eso básicamente puede ser redes de mafia, que han promocionado y posicionado a través de diferentes medios en lo que es la visión de un territorio para el turismo con fines no solo ilegales,
o en contra de la misma sostenibilidad, sino con fines por fuera del marco de derechos. ¿Qué significa esto? Significa que, como vemos en la imagen, tenemos países asociados al turismo sexual, ¿sí? Entonces podemos ver países, estos países no los coloqué del azar, es un estudio que se realizó de Naciones Unidas, que está en contra del turismo sexual y habla de un ranking. Estos 5 países, Tailandia, Brasil, Colombia, España y Holanda, están en el ranking, están en el top 10, por no decirlo el top 5. Básicamente están en los 5 primeros lugares en destinos de turismo sexual. Tailandia, Brasil, Colombia, en ese orden. Tailandia el número 1, Brasil 2, Colombia el 3, España y Holanda en ese orden. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente a través de formas irregulares, formas ilegales incluso, se ha promocionado el turismo sexual como destino y como característica principal de países. Para un caso específico, hace la semana pasada, vimos en noticias la lamentable noticia de que circulaba por diferentes redes sociales nada más y nada menos que el Sex Island, como un evento de turismo sexual y de droga, de consumo de sustancias psicoactivas, donde mostraban imágenes específicas de la ciudad de Cartagena. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien obviamente no fue la autoridad local, no fue la comunidad, sino redes empresariales de mafias, etcétera, que ustedes ya me identifican, algún tipo de empresarios, promocionan y hacen llegar a estas ciudades para estos destinos. Obviamente, ¿cómo sabemos que no es marketing territorial? Porque la autoridad local, primero que todo, porque está por fuera del tema de los derechos humanos. Segundo, porque la misma autoridad local, que fue, digamos, en este caso la alcaldía de Cartagena, se manifestó diciendo que esto deslegitima lo que es el posicionamiento mismo de la ciudad de Cartagena como una ciudad de destino cultural y patrimonial principalmente. También tenemos el turismo de consumo de drogas. No es bien sabido, hace menos de 6 años, también vimos una noticia donde Colombia y México eran parte de rutas de personas extranjeras para el consumo libre de sustancias psicoactivas, y no solo consumo libre, de consumo pues a un bajo precio y con un turismo asociado al consumo de drogas. Y tenemos algo, cuando coloco en la imagen el tema de la violación de derechos humanos, me refiero que básicamente esto coincide en la mayoría de países, aquellos donde hay una alerta de violación de derechos humanos: Colombia, Sierra Leona, Siria, Nicaragua. En estos países de alguna manera aparecen en los mismos listados, tanto número 1 en violación de derechos humanos en los primeros renglones, como los de turismo sexual, como los de turismo consumo de drogas. Entonces, quiero que quede muy muy en la cabeza que lamentablemente estos países donde hay mayor vulneración de los derechos humanos probablemente sean víctimas de la ruptura de lo que es el verdadero marketing territorial. ¿Por qué? Porque el empresarismo pareciera que se vuelve legítimo. ¿Y esto por qué es? Porque ese empresarismo se vuelve legítimo, ese empresarismo ilegal, mafioso, trata de alguna manera de posicionarse. ¿Por qué? Porque digamos el gobierno no tiene, valga la redundancia, una gobernabilidad actuando. ¿Qué significa? Significa que la marca territorial se deteriora gracias a que el gobierno no tiene la autoridad y la soberanía suficiente para limpiar el buen nombre de él. Y ustedes, eso sí, sabe que lo tienen en cuenta. La violación de derechos humanos ocurre en países donde normalmente no hay orden, no solo político ni jurídico, sino donde las economías tienden a algo que se llama el extractivismo. Entonces, otro punto importante de lo que no es el marketing territorial es las economías extractivas. Ustedes dirán que tiene que ver una cosa con otra, que no confundamos dentro del desarrollo económico local en los polos de desarrollo con las economías de enclave y en tal como todo el tema extractivista. ¿Por qué? Porque resulta que el discurso lamentablemente se ha fusionado
dentro del punto de vista de no solo académico, sino del tema de las autoridades gubernamentales, y han hecho que se vuelva parte de la imagen territorial de un país la ausencia de normas, tanto ambientales como normas de derechos humanos, para que empresas lleguen a posicionarse en el tema minero. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes dirán, oiga, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver demasiado, porque lamentablemente eso también no es marketing territorial. Vender al país como un país con ruptura, tiene un país con una ruptura en cuanto a lo que es los objetivos de qué, de los derechos humanos y de la sostenibilidad. Entonces, para que quede súper claro y en pocas palabras, el marketing territorial, para que sea marketing territorial, tiene que tener varios elementos. El primero, la sinergia positiva, que es entre las autoridades locales, las empresas locales, obviamente, y la comunidad. Si no existe este elemento, ya no hay marketing territorial. Un segundo es aquello que desposicione y rompa la legitimidad de un territorio, como hablamos del turismo sexual y el consumo de drogas y violación de derechos humanos. Y el último que mencionamos, cuando desviamos la lógica del bienestar. No tiene un beneficio local, sino tiene básicamente una ruptura de lo que es los encadenamientos productivos, que es la diferencia con el posicionamiento de marca, de país, o el posicionamiento de polos de desarrollo, que también es otro elemento bien importante en el marketing territorial. Gracias, Felipe, por estas claridades que a todos en este conversatorio y en este diplomado nos van a servir como aspectos orientadores en materia de marketing territorial. Bueno, llega el momento en el que vamos a poder hacer nuestras participaciones. Estudiantes, vamos a tener estos minutos finales que nos quedan para canalizar las preguntas. Antes de ello, me permito hacer un resumen de los aspectos centrales de esta conversación. Iniciamos entonces conversando sobre la relación entre marketing territorial y desarrollo económico local, partiendo de una definición concreta de lo que entendemos por marketing territorial a la luz de las experiencias y la formación de nuestros expertos. Algo que es fundamental aquí es la puesta en valor de estos, valga la redundancia, de estos elementos centrales que le dan identidad a los territorios, pero que se piensan en clave de ir más allá del crecimiento, y esto nos acerca al desarrollo económico local, pues implica incluir aquellas manifestaciones culturales, ambientales, muy propias de cada zona y que están condicionadas por la infraestructura, la estructura y la superestructura de cada región, de cada territorio. ¿Cómo construir o cómo aportar a este marketing territorial, en concreto desde la construcción de marcas territoriales? Pues ya nos lo decían los expertos, hacer una mirada introspectiva, legítima, propia del territorio, realizar ese inventario, lo que en otro momento hemos llamado también la identificación de condiciones del entorno, la simulación, reconocimiento y sentido de pertenencia a estos valores y la proyección de estas condiciones, tomando en cuenta justamente fortalezas, potenciales y demás de este entorno, y en lo mejor posible tratar de incorporarle un grado de innovación. Y finalmente, dentro tanto de los factores que pueden ser condicionantes positivos como aquellos que nos pueden marcar la línea a partir de lo cual ya no se llama marketing territorial o ya no tiene la connotación de aporte al desarrollo económico local, debemos tener en cuenta en primer lugar, como lo decían ambos expertos, la articulación institucional, la universidad, la empresa, el Estado, la sociedad, todos de cara también a la sociedad, y esta sociedad haciendo una participación no pasiva, no solamente receptora, sino activa, activando este sentido de lo propio, dándole un sentido de legitimidad. Y al mismo tiempo pensar que este desarrollo económico local y sus ejes deben ser potenciados por el marketing territorial y no vulnerarlos. De aquí que todas aquellas experiencias como el turismo sexual o el turismo en función del consumo de drogas o la violación de derechos humanos, o en últimas un neoextractivismo o una dinámica de producción netamente extractivista sin ningún cuidado del desarrollo ambiental sostenible, entonces estaría vulnerando estos ejes del desarrollo económico local
y no podría ser considerado como una estrategia legítima de posicionamiento del territorio. Y por supuesto todo esto nos conduce a una idea de la gobernanza, de la autonomía que también manejan los actores de un territorio para diseñar y para proyectar esa identidad y esos valores propios que se pueden llegar a colocar en una apuesta de valor, en una generación de recursos económicos, pero también en una llegada importante de otra serie de recursos más allá de lo económico y el posicionamiento de todo un conjunto de dinámicas de esto que hemos llamado desarrollo económico local. Ya tenemos dos preguntas. Vamos en primer lugar a hacer el micrófono a Sandra Liliana Herrera. Sandra, te vamos a hacer el micrófono. Buenas noches. Adelante, Sandra. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida al profesor Felipe, de cómo construir una marca en el Chocó. Digamos, ya que esto nos permite de cierta forma visibilizar a la población que se encuentra allí, y pues no solo esto, sino también generando desarrollo económico local, como lo dijeron al principio, y pues también de cierta forma borrar esa imagen que conocemos hoy en día de este territorio, pues teniendo en cuenta las luchas que ha tenido esta población a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Hola Sandra, ¿cómo estás? Mira, tu pregunta es tremendamente importante. Una región como el Chocó, catalogada como básicamente el centro de la biodiversidad de todo el continente, biodiversidad, el corredor de biodiversidad más importante del continente, uno de los más importantes del mundo. Ahí está, la marca. El punto es, podemos llamarla la capital de la biodiversidad, es posicionar en la biodiversidad, que es el centro básicamente de oferta. También un tema de oferta cultural muy importante. Recordemos que ahí están nada más y nada menos la única ley, nada más y nada menos la única ley en toda América, y prácticamente creo que hay 2, 3 en el mundo, lo que se llama los territorios de las comunidades negras. Es algo que no existe en el mundo, Colombia lo tiene. Eso es algo, un lugar de derechos territoriales, es un posicionamiento muy interesante, muy importante. Y estas dos cosas son, uno, para el tema del desarrollo sostenible, el tema de desarrollo sostenible, y por supuesto el tema de los aspectos culturales de la población. Tuve la oportunidad, una excelente oportunidad de visitar, por ejemplo, Bahía Málaga, una de las reservas de las áreas protegidas de nuestro país, y allí está básicamente estas características. Es un posicionamiento regional a través de lo que se llama regiones biodiversas. Eso es muy interesante. Corredores bioregionales, que no es una idea, digamos, tan reciente, porque Paz Borda lo mencionó cuando hablaba de los espacios de bioregión para el tema de la construcción social de los territorios. Bueno, muy bien, vamos con dos preguntas escritas. La primera es formulada por José Luis Lara. José Luis nos pregunta, ¿qué otros territorios considera usted que necesita una marca? Gabriel. Y la segunda pregunta es formulada por Arturo López. Arturo nos pregunta, en Barrancas La Guajira se instaló el camión minero más grande expuesto en Colombia. ¿Se podría decir que es marketing territorial? Gabriel, adelante. ¿Qué otros territorios merecen una marca, son dignos de una marca, territorio? Pues digamos que cualquier territorio es susceptible de contarse, ¿cierto? Se parte de ese inventario que se tenga, y creo que no es que no haya elementos, sino que no los hemos sabido buscar o encontrar. Cada quien dentro de su entorno geográfico tiene elementos tan valiosos que nos hacen distinguibles en nuestro propio entorno. Para el tema de regiones, digamos, aisladas, rezagadas de desarrollos, digamos que se vuelve en un reto, pero a la vez mucho más interesantes para sacar dichos elementos. Las áreas más demandadas, en visitas, en turismo, en noticias, en sonar, en ser vitrina, digamos que ya han sido mucho más exploradas, pero precisamente los territorios más alejados son los que hoy por hoy, en todo este tema del turismo y de la economía naranja, por ejemplo, están siendo susceptibles de contarse y de narrarse. Hay una necesidad abierta de redescubrirnos.
en todas las latitudes. Pienso que entonces, en síntesis, todo territorio, por pequeño, por la delimitación más angosta, pequeña que demos, es susceptible de contarse y va a tener seguramente elementos. Lo digo porque en el caso personal, el municipio de Cañas Gordas era ese municipio pues, que tenía, creo yo, una baja autoestima, por decirlo así, y se parte de generar el estima, reconocerse como moradores del espacio, como conocedores de sus valores y luego proyectarlos. Entonces, creo que cualquier territorio es susceptible de contarse. Bueno, hola. Para responder la pregunta de Arturo López sobre el caso de Barrancas, pues repetimos, hay que tener unas condiciones, y es que si el camión minero es un objetivo de marca, que la misma ciudad de Barrancas, que la comunidad de Barrancas y que el empresarismo de Barrancas lo apropian y lo vuelven con un fin de posicionamiento de la ciudad, como puede llegar a ser un elemento del marketing, no necesariamente digamos el elemento principal, pero sí puede ser un elemento que puede posicionar al municipio como un producto territorial. Es decir, pero debe tener estos tres elementos, y por supuesto recuerden, no solo son los tres elementos, sino que tengan un fin asociado a la productividad y asociado a la sostenibilidad. Si no tiene estas dos cosas y hay una especie de violación de derechos humanos o un detrimento de lo que es la imagen de la sociedad en este territorio, ahí ya no sería. Hay que mirar este camión qué cosas tiene, si aparte de lo que más grande tiene algo, un concepto histórico. Bueno, igualmente ustedes saben que muchas cosas y no todo se puede vender. Entonces necesitamos mirar más específicamente el caso, pero podría ser si tiene esos elementos. Muchas gracias, Felipe. Tenemos una tercera pregunta. Esta pregunta la formula Liliana Esther Alvarado. Buenas noches, los saludo desde Lima, Perú. Mi pregunta es, ¿cómo lograr no confundir una marca de territorio con el eslogan de un programa de gobierno? Soy Liliana Alvarado, coordinadora del programa CISAL de La Guajira. Bueno, creo que en esta pregunta va abierta a los dos conferencistas. Gabriel, en primer lugar, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Listo, sí, lo primero que puedo decir es que un eslogan de un programa de gobierno no califica como marca territorio, es el eslogan de un programa de gobierno. En la articulación de la que hablamos, de la que coincidimos Felipe, León y yo, tiene que ver con la articulación de esos tres, de esa triada, ¿cierto? Pero que ninguna de ellas supere o ponga en función de su nombre las demás. Eso querrá decir que toda marca territorio debe ser creada en consenso, primero con la comunidad y más importante, pero bajo el liderazgo de la empresa privada y obviamente el gobierno, la municipalidad, como le decimos en Perú. Entonces, por ningún motivo debemos permitir, hablo desde el lado de la sociedad, de que un eslogan de gobierno sea la que represente a la municipalidad y a la marca territorio, porque ahí ya estaríamos entrando, creo yo, pues digamos como que en terrenos de proceso o de alguna cosa no debida por tema político. No, en cambio, si es articulada esa propuesta de parte de la municipalidad, la sociedad civil y los empresarios. Bueno, pues ya Gabriela ha logrado pues, responder esta pregunta. Sin embargo, como para algo complementario, es que definitivamente el eslogan de un gobierno lo que hace es trascender en su periodo de gobierno, mientras la marca territorial tiene que trascender a lo largo del tiempo. París, la ciudad luz, Cali, digamos, tiene, digamos, otra connotación, como la sucursal del cielo, como llaman así. Colombia es pasión, y eso, todas esas cosas son como marcas, digamos, de alguna manera de las regiones, de los territorios de los países, que trascienden diferente de los gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos lo que pueden hacer es, dentro de los programas, hacer la articulación. Y otra característica fundamental, para que no se confunda, es que
el eslogan es de un gobierno, entonces no cumple con las características que ya mencionamos: autoridad local, concertación, autoridad local, empresarismo y comunidad. Muy bien, agradecemos las preguntas de nuestros estudiantes, de las instituciones y algunos invitados que han hecho su participación en el día de hoy, con sus preguntas, con sus inquietudes. Vamos a dar cierre entonces a este conversatorio, no sin antes agradecer a nuestros dos invitados, a Gabriel, a Felipe, por su tiempo, por sus orientaciones, por su experiencia y por la voluntad que han tenido también de aportar en esta discusión, que sin duda no se agota acá, sino que debemos en nuestros territorios irla construyendo de manera colectiva e irla diseñando de una manera colaborativa, justamente en la dirección que el desarrollo económico local así nos lo propone. Bueno, Andrés, tenemos más preguntas dentro del panel, si no creo que podríamos dar cierre al espacio de conversatorio. Profesor Fabián, sí, tenemos una cuarta pregunta. Esta pregunta es formulada por Karen Quiroga y se formula de la siguiente manera: ¿cuál ha sido la experiencia con el sector público, específicamente alcaldes, para que participen en el proceso del marketing? ¿Cómo se han logrado casos exitosos para vincular al sector público a estas iniciativas? Yo te puedo hablar de la experiencia personal. No es fácil que cuando la propuesta la hace un privado, ya esto puede ser un caso particular, no sé, de pronto Felipe tenga mucho más conocimiento de la generalidad, pero en el tema personal no es tan fácil cuando desde el orden privado pues se gestan proyectos para llegar a concertaciones con lo público, y se ha logrado, sí, se ha logrado, pero no deja de ser, digamos, en muchos momentos un escenario donde las ideas van bien, se confrontan y salen a relucir, salen bien, pero digamos que en esto también se manejan muchas cosas como egos, como situaciones difíciles que por suerte se han sorteado en el caso personal. Lo bonito de todo esto es que cuando se dan los resultados, pues ya se llegan pues como a unos términos mucho más de consenso y digamos que los actores terminan pues como movilizándose para que se desarrollen las ideas. Pero de entrada creo que en lo personal no ha sido pues del todo fácil. Ha sido muy valioso el aporte de este caso de la FCM, de CISAL, para ayudar a concertar esos espacios. Son unos actores que unen, digamos, que todos los docentes. En ese caso sí debo decir que su aporte ha sido genial para que se lleven a cabo los proyectos, por lo menos en los que yo he trabajado. Pues digamos que, ¿qué puedo decir? Básicamente pues yo tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, donde pues tratamos de posicionar lo que es Bogotá como circuito de moda y del sector textil confección. Entonces lo llamamos como el circuito de moda de Bogotá. Si bien pues sabemos que la ciudad de Medellín es sencillamente la ciudad de la moda en el caso colombiano, pues Bogotá también tenía como esa oportunidad de construir también un poquito un elemento de marca de ciudad de moda en eso. Como lo que dice Gabriel es totalmente cierto, es mucho más fácil posicionar desde lo que es la autoridad local, es decir, desde los gobiernos territoriales, porque ellos de alguna manera en su agenda son las que de alguna manera todos los actores y dan incentivos diferentes, incentivos a los empresarios e incentivos a las comunidades. Cuando la iniciativa viene de los empresarios o de las comunidades, pues tienen que pasar por diferentes filtros. El filtro mismo de la aceptación de la comunidad, la aceptación del empresarismo y obviamente la más difícil, que es la aceptación de las autoridades locales, porque esas autoridades locales ya tienen una agenda. La pregunta es ¿quién puede ser un gran intermediario? Los sectores académicos son tremendamente fundamentales, porque esos sectores académicos son los que te abren los ojos al empresarismo, a la comunidad y a las mismas gobiernos territoriales para mostrar y demostrar a través de estudios, a través de experiencias, como estos espacios tan importantes, de la necesidad de la articulación y de la generación de sinergias. En ese sentido, es mucho más fácil de las autoridades locales hacia la comunidad y el empresarismo para generar este tipo de experiencias de marca, que desde el empresarismo y la comunidad es mucho más difícil,
porque es como unos filtros que tienen que pasar, relacionamiento, los líderes locales, los mismos líderes del empresarismo, porque digamos ahí los gobiernos también tienen una afinidad con ciertos sectores empresariales. Entonces ahí eso nos filtra. En cambio las autoridades locales cuando deciden, involucran a los actores que están interesados y ahí es donde puede generar más facilidad la marca. No estoy diciendo que es lo mejor, estoy diciendo que es lo que sucede. ¿Listo? Muchísimas gracias, profesor Felipe. Bueno, y finalizamos ya con una apreciación sobre este espacio. Esta apreciación la hace la alcaldesa de Certegui, Dina Patricia Moreno, y nos dice: la verdad que este espacio me dio más herramientas para fortalecer el proceso que estamos haciendo de turismo ecológico y de agua dulce. En estos momentos nos encontramos construyendo infraestructura turística y haciendo un inventario de los sitios más llamativos como playas, cascadas, senderos ecológicos y demás. Infinitas gracias a todos, convencida de que fue una muy buena idea haber tomado este diplomado. Profesor Fabián, cedo la palabra. Muy bien, Andrés. Estudiantes, participantes de este conversatorio, a nuestros panelistas, a Gabriel, a Felipe, muchas gracias por conectarnos en este. Seguiremos la conversación y seguramente esto ya nos dará pistas para emprender, como bien lo mencionaban, acciones puntuales en los territorios. Gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación a la organización y como tal, pues gracias al público en general, espero haya podido realizar unos aportes al diplomado. Muy agradecido por la invitación. A todos los que tomaron el curso, pues espero que los aportes sirvan de mucho para sus ejecutorias. El hecho es movernos, movilizarnos. Todo el tiempo tenemos las herramientas en nuestras manos para crear contenido, sobre todo, porque esto todo hay que contarlo para crear marketing territorial. Desde la civilidad se pueden hacer grandes cosas. Es mi experiencia personal y con muy buenos aliados se puede lograr. Gracias por la invitación. Esperamos escucharnos y vernos en una próxima oportunidad.